Lo primero que vamos a ver es cómo surge el fascismo en Italia y por lo tanto nos tenemos que centrar en la Italia de la posguerra. Finalmente, tras el final de la Primera Guerra Mundial, por los acuerdos de paz, pues supusieron una gran decepción, tanto para Alemania como también para Italia. Los aliados acordaron la entrega a Italia del Trentino, Trieste e Istria. Fijaros en el mapa, porque gracias a los mapas vamos a poder entender mejor la teoría, pero no de Dalmacia y Fiume. Y esto para los italianos será como una irridenta, será como una especie de afrenta contra ellos. A esta situación se sumó la inestabilidad política que podéis entender tras el final de la Primera Guerra Mundial. Nos centramos en Italia. Los gobiernos de la monarquía de Víctor Manuel III, acordaros que en temas anteriores hablamos de Víctor Manuel II, con la unificación italiana, pues ahora hablamos de Víctor Manuel III, no conseguían una mayoría suficiente y entre 1919 y 1922 se sucedieron 5 gobiernos diferentes. Por otro lado, la guerra dejó en Italia graves secuelas humanas y económicas. Murieron 700.000 hombres. Muchas industrias, pues después de la guerra, pues quedaron inutilizadas, ¿no?, ante tantos bombardeos. La elevada deuda exterior había aumentado la inflación, o lo que es lo mismo, los precios de los alimentos y los productos básicos subieron una barbaridad. Para muchos italianos, el coste de la vida pues se incrementó muchísimo. Los salarios reales pues disminuyeron y el número de parados no dejaba de crecer. Este es el caldo de cultivo del surgimiento del fascismo y del surgimiento también de movimientos revolucionarios que quieren transformar esta situación. La crisis económica, por lo tanto, generó una fuerte tensión social. Si hay hambre, si hay paro, si hay malestar, pues la gente pues quiere cambiarlo de una manera directa y rápida esta situación, ¿no?, mediante armas, mediante violencia, mediante revoluciones. En el norte de Italia se desarrolló un movimiento huelguístico que en cierto modo quería seguir los pasos de lo que había sucedido en la Unión Soviética. Sabéis que en la Unión Soviética, y lo hemos visto en el tema anterior, se produjo la Revolución de Octubre de 1917. En estos momentos pues hay diferentes sectores de Italia, de comunistas, anarquistas, campesinos, obreros, que quieren crear su propia revolución dentro de Italia. Pretendían objetivos, por lo tanto, revolucionarios: colectivización de tierras, de industrias, intentar hacer una revolución en Italia de carácter comunista o libertaria o anarquista, en cierto modo. Algunos campesinos ocuparon las tierras de los grandes propietarios y los obreros se incautaron de numerosas fábricas. Todos estos movimientos fueron reprimidos, pero el miedo al estallido de una revolución social, como ocurrió en octubre de 1917, 25-26 de octubre de 17, en Rusia, empezó a preocupar a aquellos que tenían propiedades y a aquellos que tenían dinero, como eran las clases más conservadoras, ¿no?, la burguesía conservadora, que será la que apoye finalmente el surgimiento del fascismo. En esta situación de crisis que hemos narrado, con huelgas, con diferentes movimientos revolucionarios, pues apareció la figura de Benito Mussolini, que es este personaje que tenemos aquí, que en 1919 creó los fasci de combate, que son grupos paramilitares. Cuando hablamos de paramilitares, son grupos que están armados y que ejercen la violencia, uniformados con camisas negras, los famosos camisas negras de Benito Mussolini, con lo que pretendía frenar el auge del movimiento obrero a base de atacar violentamente a los sindicatos obreros y a sus líderes, ¿no?, mediante la violencia e incluso eliminando o matando a los líderes de estos movimientos. En 1921 los fasci, que así se hicieron llamar, se transformaron en el Partido Nacional Fascista. Su programa estaba basado en la construcción de un Estado fuerte que garantizase la propiedad privada y una política exterior expansionista, porque el fascismo también tenía esa visión, ¿no?, como el nacionalsocialismo alemán, de ese espacio vital, o lo que es lo mismo, de ampliar su espacio y sus territorios a costa de los territorios de otros países. El nuevo partido contó con el apoyo de la pequeña burguesía, que tenía en cierto modo miedo a que se creyera una revolución de carácter comunista, y con la financiación de los grandes propietarios agrícolas industriales.
y con la tolerancia de la Iglesia católica y del mismo monarca, del mismo Víctor Manuel III, que en cierto modo pues dejó hacer. Lo mismo que en España, cuando dio el golpe de Estado Primo de Rivera, Alfonso XIII dejó hacer o permitió que se produjera este golpe de Estado, Víctor Manuel III acepta a Mussolini como un líder que pueda solucionar los problemas de este país. En las elecciones de 1922, el partido fascista solo consiguió 22 diputados. En un parlamento de 500 diputados son muy pocos. Pero este mismo año, denunciando la incapacidad del gobierno para mantener el orden ante la huelga general de los sindicatos socialistas y anarquistas, Mussolini decide pues tomar las riendas, exigió al rey que le entregara el gobierno. Por eso digo que se produce una especie de golpe de Estado. Para mostrar su fuerza, organiza una marcha sobre Roma, que es lo que tenemos aquí a la derecha y que vemos en este vídeo, acompañada por 300.000 camisas negras. Para mostrar su fuerza, organizaron una marcha sobre Roma, acompañado por 300.000 camisas negras. En octubre, Víctor Manuel III, presionado por las fuerzas conservadoras, le nombró jefe del gobierno. Estoy escuchando bien. El rey finalmente pues acepta y nombra como jefe del gobierno a Mussolini, y hemos dicho que había obtenido solo 22 diputados. ¿No? Es, en cierto modo, fuerzan al rey a que acepte a Mussolini como jefe del Estado. Como bien sabemos, entre 1922 y 1924, Benito Mussolini desarrolló un proceso de restricción de las libertades. El fascismo es prácticamente todo lo contrario a un sistema democrático. Entonces se eliminan las libertades y se dedica a perseguir a sus adversarios. Pero por otro lado mantuvo la afición de un régimen parlamentario. ¿Y cómo consigue esto? Pues de esta manera. Después de las elecciones de 1924, ganadas por Mussolini, gracias a la violencia ejercida hacia sus oponentes, este anunció la instalación de un régimen autoritario, o lo que es lo mismo, que se convierte en un dictador. El Estado y el Partido Nacional Fascista quedaron totalmente identificados. Cuando hablaban del Estado italiano, hablaban del Partido Nacional Fascista. Por lo tanto, era un régimen en el que Mussolini se atribuyó plenos poderes. Todos los poderes los tenía Mussolini. Los partidos políticos fueron prohibidos, sus líderes perseguidos y encarcelados, algunos ejecutados, y el Parlamento sustituido por la Cámara de los Fasci. La Cámara de los Fasci estaría integrada por todos los fascistas. Por eso decimos que era una especie de parlamento ficticio. Las huelgas generales fueron prohibidas, los sindicatos también, ya que fueron sustituidos por un sistema de corporación por oficios, o lo que es lo mismo, una especie de sindicato en el que estaban unidos patrones y obreros. Ya me diréis qué sindicato es este. Englobaban al representante de los obreros, de los patronos y del Estado. También controlaban la economía, defendían una política económica autárquica, intentando ser autosuficientes sin necesitar ayuda del exterior. Y el Estado ejercía pues un férreo control de la sociedad a través del partido. Tenías que formar parte de este partido, el partido fascista, y este partido dirigía la vida social, dominaba los medios de comunicación, la radio, la prensa, el cine. Se impuso una concepción enormemente conservadora de la familia, lo mismo que pasó en España con el régimen franquista, ¿no? Eso, una mujer que no podía salir, ¿no?, de sus labores del hogar. Estaba, por tanto, limitada su libertad. Y el papel, por tanto, de la mujer quedaba muy limitado. Y en esa dirección Mussolini firmó pues, el concordato con la Santa Sede para restaurar en Italia todas las atribuciones de la Iglesia Católica. Por último, acordaros de ese intento expansionista que tenía el fascismo italiano, prometió la creación de un imperio italiano que se asemejara al antiguo imperio romano. ¿Qué va a intentar? Controlar el Mediterráneo. En 1935 pues, va a invadir Etiopía para ampliar las colonias italianas en el norte de África.